El motor gira, el tablero enciende, quizá aparece algún testigo. Pero el Corolla Cross no arranca. O arranca después de varios intentos, pierde fuerza al acelerar, se apaga en una subida, o falla justo cuando más se necesita. En ese momento es fácil llegar a una conclusión. La bomba de gasolina murió. Pero ese diagnóstico, aunque a veces es correcto, también puede llevar a cambiar una pieza costosa sin resolver la avería real. Cuando alguien busca "no funciona la bomba de gasolina en Toyota Corolla Cross", normalmente no quiere una explicación teórica. Quiere saber si el problema está dentro del tanque, si el coche se va a quedar detenido, cuánto riesgo hay de seguir intentando arrancarlo, y sobre todo, cómo evitar que un taller cambie componentes por intuición. La dificultad es que una bomba defectuosa comparte síntomas con muchas fallas que ocurren antes y después de ella. Un Corolla Cross que no arranca no siempre tiene un problema de combustible. Puede tener una batería con tensión insuficiente, un fusible abierto, un relé o módulo de control que no activa la bomba, un conector flojo, un cable dañado, un sensor que impide la inyección, un inmovilizador bloqueando el arranque o incluso una falla de encendido. Y si el vehículo es híbrido, la lógica de funcionamiento cambia todavía más. El motor de gasolina no necesariamente arranca de inmediato ni permanece encendido. Así que intentar diagnosticarlo por el sonido o por una sensación aislada puede confundir. La primera diferencia que conviene hacer es muy simple, aunque suele pasarse por alto. No es lo mismo que el motor no arranque, que arranque con dificultad, que pierda potencia en marcha o que se apague de golpe. Cada escenario apunta a causas distintas. Si el motor de combustión gira con normalidad pero jamás intenta encender, una falta de presión de combustible es una posibilidad. Sin embargo, también puede faltar chispa, señal de sensores o autorización electrónica para inyectar. Si tarda mucho en arrancar, especialmente después de estar estacionado varias horas, puede existir una pérdida de presión en el circuito, una bomba fatigada, un problema de retención dentro del módulo de combustible, o una lectura incorrecta que altere la mezcla. Si el coche pierde potencia al exigirle una aceleración fuerte, al subir una pendiente o al incorporarse a una vía rápida, puede que la bomba ya no entregue el caudal necesario bajo carga. Pero también podría haber una restricción, un problema de admisión, un fallo de encendido o una gestión electrónica en modo de protección. Y si el vehículo se apaga mientras circula, la situación merece más cuidado. Un apagado puede relacionarse con la alimentación de combustible, pero también con batería, alternador, masas eléctricas, sensores o centralita. Volver a arrancarlo una y otra vez no aclara la causa. En cambio, puede descargar la batería y borrar la pista más evidente. El patrón exacto de la falla. La bomba de combustible no trabaja sola. Pensarla como una pieza aislada es el error que hace perder tiempo y dinero. Para que el motor reciba combustible, primero debe haber energía suficiente en la batería. Después, el sistema eléctrico debe proteger y distribuir esa energía mediante fusibles, relés, módulos o circuitos de control. La computadora del vehículo debe decidir cuándo activar la bomba, en función de las condiciones de arranque y seguridad. La bomba debe girar, el conjunto dentro del tanque debe captar combustible, el sistema debe mantener una presión adecuada, y los inyectores deben recibir la orden correcta para abrir. Basta con que falle un eslabón para que el resultado sea idéntico desde el asiento del conductor. El coche no arranca, o funciona mal. Por eso, el famoso zumbido al poner el contacto no es una sentencia definitiva. En algunos vehículos, puede escucharse un breve cebado de la bomba. En otros, el sistema puede actuar de forma diferente según versión, mercado y estrategia electrónica. Incluso cuando se oye un zumbido, eso solo demuestra que algo está funcionando o intentando funcionar durante un instante. No demuestra que exista presión suficiente, ni que el caudal sea correcto, ni que la bomba mantenga rendimiento cuando el motor demanda combustible. También ocurre lo contrario. No escuchar nada no condena automáticamente a la bomba. El ruido puede ser muy leve, quedar cubierto por ventiladores, relés, tráfico o el propio aislamiento del vehículo. En ciertas configuraciones, la activación no se produce de la manera que mucha gente espera. De nuevo,
El oído sirve como indicio, no como prueba. La comprobación inicial más sencilla empieza por lo obvio: confirmar que hay combustible real en el tanque. Parece una recomendación elemental, pero los indicadores pueden inducir a error si existe una falla de lectura, si el coche estuvo inclinado, si se acaba de repostar una cantidad mínima, o si se ha interpretado mal una autonomía estimada. No hace falta abrir nada ni manipular líneas de combustible para empezar por aquí. Después, conviene observar el tablero. ¿Hay aviso de avería de motor? ¿Aparece una advertencia relacionada con sistema híbrido, llave inteligente, inmovilizador o batería? ¿La luz de seguridad se comporta de forma habitual? ¿El motor gira lento, como si la batería estuviera débil? Una batería baja puede engañar muchísimo. Puede encender luces, pantalla y accesorios, pero no proporcionar una tensión estable cuando el sistema exige un pico de corriente para arrancar. En ese caso, culpar a la bomba sería mirar demasiado lejos antes de revisar el primer paso. Si el motor gira despacio, si el cuadro se atenúa al intentar arrancar, o si se escuchan clics repetidos, hay que pensar primero en batería, conexiones y sistema de carga. Una bomba puede estar perfectamente sana, y aún así, no recibir la alimentación que necesita porque el voltaje cae demasiado durante el intento de arranque. El siguiente nivel de descarte está en los fusibles y relés, siempre siguiendo el manual específico del vehículo. La ubicación y denominación pueden variar entre años, países, motores y versiones. No conviene guiarse por un video de otro modelo de Toyota, ni forzar una tapa de caja de fusibles buscando una pieza con un nombre que quizá no coincida. El manual del propietario y la información asociada al número VIN son mucho más fiables que una coincidencia visual. Un fusible abierto puede cortar el circuito de la bomba o del control relacionado con el combustible. Pero si un fusible se ha quemado, cambiarlo sin preguntarse por qué puede ser un error. Los fusibles no suelen abrirse por capricho. Puede haber un cortocircuito, humedad, cableado rozado, un conector deteriorado o un componente que consume más corriente de la debida. Si el fusible nuevo vuelve a fallar, insistir no es reparar, es aumentar el riesgo de dañar más el sistema. Con los relés sucede algo parecido. En algunos sistemas se pueden verificar mediante pruebas apropiadas o comparaciones con un relé idéntico y compatible. Pero no se debe improvisar colocando piezas que no corresponden ni puentear terminales sin saber exactamente qué circuito se está energizando. Un puente mal hecho puede dañar módulos electrónicos o generar chispas en un área donde hay vapores de combustible. Es una de esas tareas que parece sencilla hasta que deja de serlo. Aquí aparece una distinción decisiva. Una cosa es que no llegue alimentación eléctrica a la bomba. Otra es que llegue alimentación, la bomba gire, pero no produzca la presión requerida. Y una tercera es que haya presión, pero el motor siga sin arrancar por una causa totalmente distinta. Si no hay voltaje o señal de activación donde debería llegar a la bomba, el foco del diagnóstico se desplaza hacia fusibles, relés, cableado, conectores, masas, módulos de control y condiciones que la centralita necesita para permitir el funcionamiento. En ese caso, reemplazar el conjunto de bomba puede no resolver absolutamente nada. Si llega alimentación cuando corresponde pero la presión es baja o inestable, entonces sí aumentan las sospechas sobre la bomba. El módulo del tanque, una restricción o un problema interno de retención. Aún así, hay que verificarlo con instrumentos adecuados. La presión de combustible no se adivina por el ruido, por el olor, ni por el hecho de que el motor haya intentado arrancar 2 segundos. Y si la presión es correcta, el diagnóstico debe abrirse hacia otros sistemas. Puede haber combustible disponible, pero faltar la orden de inyección, la chispa, la sincronización o una señal indispensable de sensores. Esa es la razón por la que cambiar una bomba, por si acaso, es una apuesta pobre. Un lector de códigos de falla puede aportar mucha información, aunque tampoco debe tratarse como un oráculo. Los códigos indican qué detectó el sistema, no siempre cuál es la pieza culpable. Un código relacionado con presión de combustible puede aparecer por una bomba débil, pero también por cableado, conectores, una alimentación deficiente, una lectura incoherente de un sensor o una condición de funcionamiento anómala.
Lo útil es combinar el código con los síntomas y con mediciones reales. Por ejemplo, si el coche presenta un fallo de arranque, hay un código relacionado con el circuito de la bomba, y además se confirma ausencia de alimentación en el conector cuando el sistema debería activarla. El camino lógico está del lado eléctrico. Si hay alimentación correcta, el motor falla bajo carga, y una prueba profesional muestra presión insuficiente. La sospecha sobre el conjunto de bomba gana fuerza. Si se oye el cebado, hay presión estable, y el escáner apunta a otro sistema. Continuar persiguiendo la bomba solo retrasa la reparación. También hay señales que suelen aparecer cuando una bomba empieza a degradarse, aunque ninguna por sí sola es definitiva. Arranque prolongado, tirones al acelerar, pérdida de potencia con el tanque muy bajo, respuesta irregular en carretera, apagados intermitentes y dificultad para mantener velocidad bajo esfuerzo son ejemplos posibles, pero una falla intermitente es precisamente la más complicada. Puede desaparecer al llegar al taller, reaparecer con calor, con el tanque a determinado nivel o después de muchas horas de uso. En esos casos, describir bien el patrón vale más que llegar diciendo: la bomba está mala. Conviene recordar si ocurre con el motor frío o caliente, si aparece al acelerar, si sucede después de cargar combustible, si el nivel del tanque influye, si hay luces de advertencia y si el motor se apaga completamente o simplemente pierde fuerza. Esa información ayuda a separar una bomba fatigada de un problema eléctrico que se manifiesta por temperatura o vibración. Hay una situación especialmente engañosa. El vehículo arranca después de repostar, pero falla cuando el nivel baja. Mucha gente toma eso como prueba absoluta de una bomba defectuosa. Puede ser un indicio importante, porque el conjunto de captación y la bomba trabajan dentro del tanque, y ciertas condiciones se vuelven más evidentes con poco combustible. Sin embargo, sigue sin ser una prueba concluyente. También puede haber problemas de medición de nivel, contaminación en el tanque o condiciones específicas del sistema que deben revisarse correctamente. Otro error común es asumir que el combustible reciente siempre descarta el problema. La presencia de gasolina no garantiza que sea adecuada, que esté libre de contaminación, o que llegue con la presión necesaria al motor. Si la falla comenzó inmediatamente después de repostar y se acompaña de funcionamiento muy irregular, conviene informar ese detalle en el taller. No significa automáticamente que el combustible sea el culpable, pero cambia el contexto de diagnóstico. En el Toyota Corolla Cross hay además una razón para no generalizar. Según el año, el mercado y la versión, puede haber diferencias importantes en motorización, gestión electrónica y configuración híbrida o de gasolina. El nombre del modelo no basta para asegurar que todos los diagramas, fusibles, procedimientos o síntomas sean iguales. La referencia correcta es el VIN del vehículo y la documentación correspondiente a esa unidad. En una versión híbrida, por ejemplo, interpretar que el motor no se encendió como una falla de bomba puede ser especialmente impreciso. El sistema puede decidir cuándo arranca el motor térmico y cuándo utiliza otros componentes para mover el vehículo. Si aparecen mensajes específicos del sistema híbrido, si el vehículo no entra en modo listo o si hay comportamientos eléctricos anómalos, el diagnóstico requiere un enfoque diferente. Ahí no conviene aplicar pruebas caseras de un automóvil convencional solo porque ambos usan gasolina. Hay límites que no merece la pena cruzar en casa. Desconectar líneas de combustible. Intentar medir presión sin adaptadores adecuados. Abrir el tanque. Golpear el depósito. Alimentar una bomba directamente con cables improvisados. O trabajar cerca de llamas, cigarrillos. Herramientas que producen chispas o superficies calientes son decisiones peligrosas. El combustible y sus vapores no perdonan errores pequeños. Además, una manipulación incorrecta puede causar fugas, dañar sellos, contaminar el sistema o afectar una cobertura de garantía. Si el vehículo todavía tiene garantía, si existe una campaña de servicio aplicable o si se sospecha un defecto conocido, el número VIN es fundamental. Antes de autorizar una reparación costosa fuera de la red adecuada, vale la pena confirmar si hay revisiones pendientes, boletines técnicos o condiciones de cobertura. No hay que asumir que existe una campaña. Entonces,
¿Qué debería ocurrir en un diagnóstico bien hecho? Primero, una confirmación básica de combustible, batería y comportamiento del tablero. Después, una lectura de códigos y datos disponibles. Luego, una revisión razonada de fusibles, relés, conexiones y alimentación eléctrica según el esquema correcto. Finalmente, si los indicios apuntan al suministro de combustible, una comprobación profesional de presión, caudal o funcionamiento del módulo, sin desmontar piezas por mera sospecha. La información que se lleve al taller puede cambiar por completo la calidad de la revisión. Es útil explicar si el motor gira o no gira, si el fallo fue repentino o progresivo, si ocurrió con el tanque lleno o casi vacío, si hubo pérdida de potencia antes del apagado, si se encendió algún testigo, si se realizó alguna reparación reciente y si aparecieron códigos al escanear. También ayuda a aclarar si se trata de una versión híbrida o gasolina y si el problema apareció tras repostar o después de un periodo largo sin usar el coche. Lo que conviene evitar es pedir directamente cambien la bomba sin que se compruebe la causa. Un reemplazo puede resolver una bomba realmente gastada, claro, pero si el fallo estaba en un fusible, un relé, un cable, una masa eléctrica o un módulo que no ordenaba la activación, se habrá pagado por una pieza sin reparar el origen. Peor aún, la falla puede regresar de inmediato y el diagnóstico se vuelve más confuso porque ya se modificó el sistema. La frase "no funciona la bomba de gasolina en Toyota Corolla Cross" describe un problema posible, pero no un veredicto. ¿La bomba puede estar averiada? Puede recibir corriente insuficiente, puede funcionar sin alcanzar la presión necesaria, o puede ser completamente inocente. La diferencia no está en un ruido aislado ni en una pieza cambiada por intuición. Está en seguir la cadena completa: energía, control, activación, presión y respuesta del motor. Si el Corolla Cross no arranca, se apaga o pierde fuerza, la decisión más inteligente no es adivinar la pieza más cara, es preservar la evidencia. No insistir con intentos de arranque interminables, revisar lo básico con seguridad y pedir una prueba que confirme si falta alimentación eléctrica o si falta presión de combustible. Cuando esa diferencia queda clara, la reparación deja de ser una apuesta y se convierte en un diagnóstico.